nombre es María Paula Delgado Caicedo, yo soy la secretaria general de Colmún Cali 2021 y soy estudiante de Derecho y Ciencia Política en la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali. El día de hoy les voy a hablar acerca del Derecho Internacional Humanitario, mejor conocido como DIH. Entonces, pues empecemos. Ya saben que si tienen cualquier tipo de duda me la pueden enviar a mi correo electrónico y que además de eso, pues dentro del Drive que les compartimos hay diferentes piezas o publicaciones bibliográficas que pueden consultar si desean ampliar un poco más este tema. Eh, de acuerdo con el orden, tuvieron que haber visto antes de esta capacitación la capacitación de derechos humanos. Entonces, pues, para empezar y hacer una distinción, el derecho internacional humanitario se diferencia de los derechos humanos, puesto que el derecho internacional humanitario aplica situaciones en las cuales ocurre un conflicto armado, mientras que los derechos humanos aplican en todo momento, incluso un conflicto armado. Ya vamos a precisar un poco más esta cuestión, pero pues quería dejar esa distinción al principio. Entonces, empecemos con un recuento histórico. Y es que realmente desde el inicio de la humanidad se han registrado guerras o conflictos armados entre diferentes naciones y entre diferentes pueblos o comunidades. Es bastante común que cuando veamos la historia o cuando vemos el arte antiguo encontremos piezas como las que les estoy mostrando, en donde se puede notar que hubo conflictos. Tuvimos, por ejemplo, en América Latina todo el periodo de la conquista española y diversas cuestiones que realmente repercutieron en la forma en la que nosotros vivimos actualmente, e incluso para ir mucho más atrás, incluso entre comunidades primitivas o indígenas también se daban luchas por el territorio, disputas por diferentes cuestiones. Entonces, pues el conflicto armado, la guerra, han sido parte de la historia de la humanidad desde el principio. Inicialmente, cuando se dan este tipo de conflictos armados, por medio de las partes, a lo largo del tiempo se iban desarrollando ciertas prácticas o principios que regían las hostilidades, como cuestiones de humanidad o que habían personas que eran médicos que podían prestar sus servicios y cuestiones de ese estilo. Se trataba de inducir algún tipo de humanidad frente a la brutalidad que era la guerra. Precisamente por eso es que se formaron ciertas costumbres o principios o reglas consuetudinarias entre las personas. Usualmente estas cuestiones o prácticas estaban derivadas de cuestiones morales o religiosas. Las personas seguían algún tipo de dogma y por lo tanto creían que tenían que ayudar. El papel de la iglesia es bastante grande en esto, no solamente de la cristiano-católica, sino en las distintas iglesias que servían como santuarios o como lugares en donde las personas se podían refugiar. Entonces, pues sí vemos como que desde el principio un intento de trato humano, pero como esto era una cuestión que se daba dentro del conflicto armado y no era universal, pues eran cuestiones que se daban en ese momento, pero que luego desaparecían, no volvían a ocurrir. Entonces, pues por eso es que hablamos de una cuestión más de costumbre de guerra. El primer antecedente del DIH, o sea, ese intento por ya empezar a establecer normas específicas que trataran de regular lo caótico o lo increíble que es la guerra en cuanto a temas de que no hay tiempo para pensar, de que todo el mundo está en medio de las hostilidades, de que se entiende que si bien se pueden establecer ciertos parámetros, pues igual es una cuestión completamente caótica. Fue que en la batalla de Solferino, en 1864, tenemos a Durant, a Henry Durant para ser más específico, que él presenció la batalla y al otro día, pues según cuentan, realmente él salió a revisar lo que era la batalla y al encontrar esa cantidad de personas muertas, mutiladas, sufriendo, pues sufrió gran horror, impresión de ver todo eso y precisamente por eso consideró que había que hacer algo. Entonces, precisamente estableció un libro, imprimió un libro llamado Recuerdos de Solferino, en el que empezaba a hablar acerca de que era necesario que existieran como comunidades de socorro dentro de cada una de las naciones para que ayudaran en tiempos de guerra y además de eso, pues que debían establecerse esfuerzos internacionales para detener la barbarie. Eh, de hecho, en ese momento, pues su idea fue básicamente recogida por otros 4 personas que consideraron que igualmente era necesario eso y por lo tanto pues se empezó a crear el Comité de los Cinco, que era integrado por Durán, por Moynier, por Dufault, por Appie y por Maynard, y ellos eran los que se encargaban como de empezar a crear estas naciones de socorro que se suponía que iban a ayudar a las personas en medio de las hostilidades. Estos intentos luego se transformarían en lo que hoy conocemos como la Cruz Roja Internacional, puesto que esta es la idea detrás de todo ello, o sea, que hayan unas instituciones, que hayan unos grupos de personas que estén ahí, que estén preparados para socorrer a los heridos de guerra, a las personas que no pueden participar en las hostilidades, para brindarle un poquito de humanidad a toda esta cuestión. Aquí vemos pues un antecedente y pues podemos ver el símbolo, la idea era
era generar el tema de la Cruz Roja, y aquí puedes ver un dato curioso. La Cruz Roja no solamente es una Cruz Roja, sino que en Medio Oriente se llama la Media Luna Roja. Esas como las dos cuestiones establecidas, pero también, por ejemplo, se ha establecido la Estrella de David Roja, entre otras, porque si bien los fundadores de esto pues venían de una tradición cristiana, pues por eso establecieron la cruz. Pues cuando empezaron a llegar los conflictos de Medio Oriente, la cruz podía generar algún tipo de recelo, o las comunidades que se oponían especialmente a Occidente pues lo veían como colonizadores o como que venían a imponer cierto tipo de religión. Entonces por eso se adaptó la media luna roja para los países islámicos, representando pues su religión y en la referencia con el Islam. Y pues también había otro como esfuerzos para también tener otra clase de símbolos de acuerdo a la religión del país al que se está llegando, porque pues si es un poco disruptivo llegar con un símbolo de una religión a socorrer un conflicto, especialmente cuando una de las cuestiones más importantes son las condiciones de neutralidad, pero pues eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pues aquí yo les hice un recuento histórico acerca de lo que fue la codificación del derecho internacional humanitario. Se los voy a tratar de resumir brevemente. Todo esto son cuestiones como derecho internacional, y especialmente yo traté de reunir lo que son los tratados, es decir, los acuerdos que establecieron los estados, que ratificaron en su seno interno, pues ya les comenté lo que era la ratificación de los tratados, y por lo tanto que se generaba obligación internacional. Producto de toda esta cuestión de Henry Durant, se convocó una conferencia que en territorio suizo en 1864, a partir de la cual nació el Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864, en donde se hablaba acerca de la protección de las víctimas de las guerras. Entonces es como lo que se dice que es el primer tratado de derecho internacional humanitario, porque es cuando por fin se empieza a hablar de que las víctimas de la guerra necesitan algún tipo de socorro, que no están participando en las hostilidades y que por lo tanto tienen que ser protegidas. Después tenemos la Declaración de San Petersburgo, que es la encargada de establecer limitaciones a los tipos de armas que pueden emplearse en las guerras, y por eso también la tenemos como un referente importante. Ya a finales del siglo XX encontramos una de las cuestiones más importantes, que son las conferencias de paz de la Haya, que se celebran entre 1899 y 1907, donde generan diversos acuerdos en lo referente a cómo deben ser llevadas las hostilidades. Específicamente, pues se generaron diversas normativas que tienen que regir en los tiempos de guerra, y además de eso, durante este tiempo también se elaboró un nuevo convenio de Ginebra en 1906, relativo a la forma en la que se tenía que aliviar el sufrimiento de los heridos o el sufrimiento de las personas que ya no podían participar en las hostilidades. Después de la Primera Guerra Mundial tenemos el Tratado de Versalles de 1919, que limitaba el derecho a agresión, es decir, el derecho de una nación de hacer la guerra a la otra sin ningún tipo de justificación. Y también en esa misma línea tenemos el Pacto de la Sociedad de Naciones de 1820 y el Pacto de Brind-Kellogg de 1992, que eran pues tratados que buscaban limitar esa facultad que tienen los estados de hacerse la guerra mutuamente. Es decir, ya no solamente se empieza a pensar en formas de controlar o tratar de darle un poco de humanidad a los conflictos armados, sino que también, producto de las brutalidades que se dieron en la Primera Guerra Mundial, se empieza a pensar en el limitarle a los estados esa facultad de causar esas guerras. Entonces, pues como pues todos saben, realmente estos tratados o convenios fracasaron, porque en 1939 pues inicia la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso se establecieron nuevos convenios de Ginebra en 1929. Y pues después de la Segunda Guerra Mundial, con la Carta de las Naciones Unidas, una vez más y siguiendo la línea que se había tenido antes, pero esta vez con una como seriedad un poco más grande por parte de los estados después de haber visto la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial, una vez más se prohíbe la guerra y se prohíbe como el derecho de agresión. Las Naciones Unidas, al menos en sus principios, en su carta, establecen que la agresión de un país a otro no está contemplada, y que se entiende que el país agredido pues tiene el derecho a la legítima defensa. Luego, pues aquí viene una de las cuestiones más importantes del derecho internacional humanitario, que son los 4 convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que es el único tratado internacional que ha sido ratificado por todos los estados del mundo. Entonces, pues es una cuestión muy importante en cuanto a ratificación. Tal vez me equivoco y no son todos, sino la gran mayoría, pero es el tratado que tiene la mayor ratificación por parte de países en el mundo. Entonces, pues sí se trata de una cuestión que ha sido acogida ampliamente, porque pues todos los estados están de acuerdo con que definitivamente la guerra trae pues unas consecuencias increíbles. Luego tenemos la Convención de la Haya del 14 de mayo de 1954 y la resolución 244, 2444 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahí me corrijo, no es 1868, sino 1968, la cual es muy importante, y es muy importante porque
En esta se recogen los principios generales del derecho internacional humanitario, que ya los vamos a ver, y se establecen como parte de las Naciones Unidas. Y como ya les había comentado antes, una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas tiene bastante importancia, no solamente por el hecho de que está en un órgano como las Naciones Unidas, sino porque se entiende que como está la representación de la mayoría de los estados del mundo, se establecen cuestiones a partir del consenso de todos los estados y por eso tienen un poder, una fuerza vinculante pues bastante grande. Luego tenemos los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1949 y finalmente los tratados y protocolos reglamentarios de Ginebra y de La Haya que han salido desde entonces, porque han salido un montón de tratados, pero pues aquí traté como de condensarles los más importantes. Aquí una distinción importante. Dentro del derecho internacional humanitario se suele distinguir entre derecho de la Haya y derecho de Ginebra. Como pudieron notar, ahorita había unas cuestiones que decían de la Haya y Ginebra. Esta, pues la diferenciación usualmente se hacía pues primero en el lugar en que se celebraba el tratado y tenía como la costumbre de que el derecho de Ginebra era una normativa destinada a proteger a las víctimas de la guerra. Es decir, las normas relativas al trato de los prisioneros, las normas relativas a que las personas tienen que ser tratadas de determinada manera. Mientras que el derecho de la Haya generaba disposiciones que regulaban las hostilidades, por ejemplo, las armas prohibidas, las tácticas que se pueden utilizar, las tácticas que no se pueden utilizar. Entonces, pues ahí vemos pues como esa distinción que se manejó pues durante años. Sin embargo, los protocolos adicionales con los convenios de Ginebra acabaron en cierta medida con la distinción entre los dos, porque en los dos encontramos regulaciones tanto de los medios o las cuestiones que se deben dar en las hostilidades como en la protección a las víctimas. Entonces, pues es una distinción que pues es importante tener en cuenta, pero que no tiene ningún tipo de cuestión práctica. No son enemigos, sino que son complementarios y además de eso, pues los dos tienen vinculatoriedad, porque como ya les mostré, pues están constituidos por tratados internacionales que tienen ratificación de los estados y por lo tanto plena obligatoriedad. Aquí vamos a hacer una pausa y a comentarles, pues a recordarles algo que les dije, que es algo muy importante en cuanto a derechos humanos y derecho internacional humanitario. Son las fuentes principales de derecho internacional, los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho internacional, y en materia de IH es especialmente importante el tema de tratados y de costumbre. Como les mencioné al principio, la costumbre fue lo que inició el derecho internacional humanitario. Gracias a la costumbre fue que se empezaron a establecer esas prácticas de guerra, que son cuestiones que la gente entendía como obligatorias, y por lo tanto pues sigue siendo bastante relevante, dado que permite actualizar el derecho internacional humanitario. Y las fuentes auxiliares son la doctrina y las decisiones judiciales. El derecho, pues aquí les traigo una definición, igual que en el caso de Naciones Unidas, pero básicamente pues es para tenerla en cuenta, pero pues existen diversas definiciones. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas cuya finalidad es limitar las consecuencias humanitarias de los conflictos armados. A veces también se lo conoce como el derecho de los conflictos armados o el derecho de la guerra, ius in bello. El principal objetivo del DIH es restringir los métodos y medios de guerra que puedan emplear las partes del conflicto, así como garantizar la protección y el trato de las personas que no participan o que han dejado de participar directamente en las hostilidades. Como pueden ver, pues la primera parte se refiere a derecho de la Haya y la segunda parte a derecho de Ginebra. En resumen, el DIH abarca las disposiciones del derecho internacional que establecen las normas mínimas de humanidad que deben respetarse en toda situación de conflicto armado. Entonces vamos a hablar ahorita de los principios del derecho internacional humanitario que les mencioné antes y son como la guía para que ustedes logren entender un poquito pues, qué es lo que trata de decirnos el DIH. En una parte tenemos la igualdad de los beligerantes y la no reciprocidad. Igualdad de los beligerantes se refiere a que sin importar que la otra parte del conflicto armado no sea un actor legítimo, por ejemplo, sea un grupo guerrillero o un grupo terrorista, yo tengo que respetar el derecho internacional humanitario, sin importar que la otra parte sea quien me haya agredido a mí, por ejemplo, otro Estado, yo igual tengo que respetar el derecho internacional humanitario. Se entiende que las dos bandos tienen que hacerlo, independientemente de que uno haya actuado con justa causa o no, igual se tienen que respetar, porque nada tiene que ver las víctimas de las hostilidades con los fundamentos, las razones políticas por las que estén luchando los dos bandos. Y no reciprocidad, se refiere a que si una parte me ataca a mí, yo no tengo por qué ir a tomar represalias. Claro que dentro de la guerra se entienden ciertas cuestiones, ciertas libertades en cuanto a lo que es la legítima defensa, pero pues hay una línea bastante delgada entre lo que es legítima defensa, ya yo ir a tomar represalias. Entonces, pues aquí voy a tratar de ejemplificar bastante. Entonces, si yo estoy en la guerra Estado A versus Estado B, el Estado A va y, y acaba con un pueblo en el que había niños, mujeres, diferentes personas de discapacidad. Yo como Estado B, pues no puedo ir a atacar también un pueblo para matar a un montón de personas inocentes que no tenían nada que ver con las hostilidades, sino que se establece que yo en mi legítima defensa puedo atacar bienes como por ejemplo una base militar o tratar de ganar un poco más de territorio o defenderme de esas fuerzas que están llegando, pero nunca ir a atacar directamente a personas que no tienen nada que ver con las hostilidades solamente porque la otra persona me atacó a mí.
o atacó a mis ciudadanos. Entonces esto es lo que se refiere como este principio. El equilibrio entre la necesidad militar y las consideraciones de humanidad. Aquí está muy relacionado con el tema de la proporcionalidad que vamos a ver y pues básicamente como que esta cuestión se va a entender a partir de 3 principios que ya les voy a decir, pero es básicamente que yo, si bien tengo que tener cuestiones o tácticas militares, pues yo tengo que tener en consideración las consideraciones de humanidad y siempre que elabore una estrategia militar tengo que pensar en esas cuestiones de humanidad y en las personas que van a verse afectadas y así darme cuenta de si efectivamente mi táctica militar es válida o no. Entonces, pues para explicar un poquito más esto, tenemos distinción, precaución y proporcionalidad. Distinción es muy importante porque básicamente es una de las bases del DIH. Hay que distinguir tanto entre bienes militares como bienes civiles, como entre combatientes y población civil. Entonces, bienes militares, una base militar, una base de aviones en la que se establezca que están las hostilidades, un convoy, cuestiones de ese estilo. Bienes civiles, escuelas, casas, hospitales, todo eso, eso no puede ser atacado. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver un hospital con el conflicto que se esté dando, en nada tiene que ver una escuela con el conflicto armado que se esté dando. Lo que usualmente pasa en la práctica, porque es que el DIH, pues, como saben, los conflictos armados son bastante complicados, es que se suele justificar como atacar esa clase de bienes diciendo que los beligerantes se estaban escondiendo ahí. Pero pues es una cuestión debatida y que pues tiene bastante como cuestiones que analizar, pero en principio así las personas se estén escondiendo ahí, no tienes por qué atacarlas porque pues van a haber víctimas pues que van a estar ahí y que no tienen nada que ver con las hostilidades. Y la segunda distinción que es entre las personas están los combatientes y la población civil. Y dentro de esa población civil incluimos también los excombatientes. Una vez que una persona entre las hostilidades se rinde o ya no tiene la facultad para seguir luchando, deja de ser combatiente. Entonces, si a una persona que está en medio de las hostilidades está disparando, le disparan la columna vertebral, ya no puede caminar, las manos, pues los brazos no los puede mover, esa persona ya no está en las hostilidades y por lo tanto en nada tengo que ir yo, por ejemplo, a rematarlo o a torturarlo o a hacer ciertas cuestiones. Entonces, pues se considera un excombatiente. Y la población civil, las personas normales, las que están en las ciudades, que están inmersas en las guerras, y dentro de esta también población civil se hace especial énfasis entre las personas que están prestando servicios médicos, las cuales nunca pueden ser atacadas y nunca pueden ser agredidas, que siempre se identifican, por ejemplo, o con el logo, o especialmente con el logo de la Cruz Roja o el tema médico. Y pues así establecen que no pueden ser atacadas. Precaución, cada vez que se diseña una actividad militar, yo tengo que tener en cuenta todas las medidas de precaución para que la población civil no se vea inmiscuida o no tenga que, que sufrir las consecuencias. Y pues aquí, por ejemplo, me van a decir, y pues también otro problema grande del DIH es que usted me dice, no, pero entonces yo como jefe militar, ¿cómo ir a avisarle a la gente, vean, voy a hacer un ataque, por favor? Pues me desalojan y pues obviamente ahí también se van a ir las personas a las que yo quiero tocar. Entonces pues realmente eso genera problemas y pues a la larga hace que la aplicación del DIH sea muy difícil, pero como principio pues sí, yo tengo que tomar todas las medidas que estén dentro de mi poder para poder eh, eh, tomar las medidas de precaución con la población civil y los bienes civiles. Y finalmente proporcionalidad, que básicamente establece que cuando sea posible prever que se causará incidentalmente muertos o heridos de la población civil, daños o a bienes de carácter civil o ambas cosas, que estos no sean como excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo. El ejemplo de que se estaban escondiendo combatientes dentro de un hospital en el que están lleno de niños, mujeres, heridos y diversas cuestiones. Eh, quien se esconde ahí son 3 soldados, sin ningún tipo de rango. Entonces, o sea, mi ventaja militar, pues son 3 personas que realmente no van a llevar la guerra de un lado para otro, o sea, matar a estas personas no me va a hacer ganar la guerra y no va a ser algo decisivo dentro de la guerra. Entonces, claramente con la proporcionalidad y necesidad militar, no se justifica que yo vaya y destruya todo un hospital y mate un montón de niños por 3 soldados que no me van a ayudar en la guerra. Si, por ejemplo, el líder de toda la otra banda o el bando contrario de la guerra está escondido ahí, pues ahí ya es distinto, porque entonces ya empiezan a pensar como, bueno, pues yo puedo que ataque este hospital, pero pues con eso acabo la guerra. Entonces, pues es un tema debatible y es un tema que se va viendo caso a caso, pues como les estaba diciendo. Y finalmente, pues evitar sufrimientos innecesarios y trato humano. Y es que siempre que se puedan evitar esta clase de sufrimientos a la población civil, pues hay que hacerlo. Precisamente por eso se buscan limitar el tipo de armas, que por ejemplo no sean armas químicas o armas biológicas que causen una muerte lenta y dolorosa a la población civil y que no se puede controlar. Si yo
tiro, por ejemplo, un virus, ahorita que estamos en tiempo de pandemia en una determinada área, yo no sé cuánto se vaya a extender este virus, yo no sé o no puedo controlar a cuántas personas vaya a infectar, entonces pues se trata de que realmente se tengan, evitar esos sufrimientos y que siempre se trata de las personas con condiciones de humanidad. Aquí pues les traigo un ejemplo para ver cómo estos principios a la larga, si bien son muy importantes y han ayudado mucho al mundo, pues también pues, se desobedecen. Y es, por ejemplo, las armas nucleares. Como pueden notar, pues aquí la destrucción que causó la bomba atómica eh, nunca se va a ajustar a los principios de proporcionalidad, de limitación, porque yo no puedo controlar la forma en la que va a afectar, no puedo controlar a cuántas personas va a afectar y además de eso, pues la necesidad concreta no es, no es imperante. Aquí lo que justificó Estados Unidos en cuanto al tema de proporcionalidad es el hecho de que la necesidad de acabar la guerra pues era mucha y si se lanzaba la bomba pues se acabó la guerra y pues efectivamente se acabó la guerra con lanzar esta bomba. Entonces pues ahí entra el debate acerca de si se incumplieron o no incumplieron. A mi parecer pues sí incumplieron, pero ya ustedes me cuentan si quieren qué piensan de este caso, qué piensan si efectivamente sus principios se cumplieron cuando se lanzó esta bomba nuclear que acabó con la población y que no solamente acabó con la población, sino que dejó el terreno completamente destrozado y sin posibilidades, como en algunos lugares, de volver a, de volver a crecer algo ahí. Entonces, pues, esa es como la manera de ejemplificar todo. Aquí pues vamos a llegar a una otra cuestión que es la clasificación de los conflictos armados y depende de la clasificación de los conflictos armados aplica o no el derecho internacional humanitario. Casi todo el derecho internacional humanitario está establecido para conflictos armados internacionales, es decir, conflictos armados entre un Estado y otro Estado. Un Estado ataca a otro y el otro responde y se forma una guerra. Por ejemplo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cuestión de ese estilo, en el que los beligerantes, los ejércitos que se enfrentan, son ejércitos que están controlados por un gobierno que tiene una cabeza de Estado. Y estos estados especialmente tienen la obligación de tener en cuenta el derecho internacional humanitario porque precisamente pues, los estados suscribieron los tratados, están obligados y pues se supone que como son un aparato estatal pues tienen responsabilidades. El segundo tipo de conflicto es el conflicto armado interno, que es el que vimos nosotros en Colombia, que es cuando se trata de un estado o de un gobierno y un grupo insurgente o beligerante. Entonces, ya vamos a entrar en una distinción importante. Entonces, pues se trata dentro de un estado, dentro de un territorio. Eh, y pues fue básicamente lo que vimos acá, aquí diferentes fuerzas, aquí por ejemplo estuvo el ejército colombiano, los paramilitares, la guerrilla, no solamente las FARC, sino también el ELN, entonces pues son diversos actores que están jugando dentro de esto. En principio, si bien las fuerzas como insurgentes no firmaron ningún tratado y pues claramente no lo pueden hacer, se establece que igual tienen que respetar el derecho internacional humanitario, es una cuestión que aplica universalmente y que por lo tanto todos los actores lo deben hacer. Y aquí podemos traer, o sea, como que originalmente estas son como las dos distinciones claras y realmente lo que en el derecho de Ginebra lo que regula los conflictos armados internos es solamente el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional número 2. Esos son como la normativa que regula los conflictos armados internos porque el resto de normativa se aplica específicamente para los conflictos armados internacionales. Y a partir de la teoría ha nacido una nueva cuestión que se llama el conflicto armado interno internacionalizado o cuando se declara el estado de beligerancia. Entonces se dice que cuando un estado le reconoce a un grupo insurgente la beligerancia, entonces el conflicto ya deja de ser interno y se vuelve interno internacionalizado porque el grupo beligerante se vuelve un actor ante el sistema internacional. Entonces ya no solamente es un grupo interno, sino que son dos actores internacionales que se están disputando. Por eso se habla de interno internacionalizado. Y también se habla de esta cuestión de interno internacionalizado cuando, por ejemplo, otro Estado interviene dentro de los conflictos internos de un Estado. Y pues el caso más claro es el conflicto en Siria, donde si bien se estaban enfrentando como las fuerzas del gobierno con un grupo insurgente, pues entró Estados Unidos a intervenir y estaba apoyando, era al grupo insurgente. Entonces, pues eran como dos estados y luego interviene Inglaterra, entonces son varios estados versus un gobierno, pero apoyando un grupo insurgente, entonces pues hay muchos actores que igual todos deben cumplir el derecho internacional humanitario, pero pues se genera de esta forma. Y aquí viene una cuestión que es bastante complicada, es el terrorismo, porque teóricamente pues el terrorismo no tiene una definición internacional, sino que se dice que son actos como de terror y
lo que han tratado de hacer los estados, como por ejemplo Estados Unidos o Colombia, cuando por ejemplo estábamos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que decía que las FARC pues, no era un conflicto interno, sino que se trataba de una amenaza terrorista, es decir, que como son terroristas no aplica el derecho internacional humanitario. Sin embargo, pues hay mucho debate respecto a esto, porque a la larga son actores dentro de unas hostilidades, un conflicto armado, y por lo tanto, pues sí debería aplicar, o al menos bajo el principio de igualdad de los beligerantes, pues deberían igual cumplir con el DIH, a pesar de que el otro grupo sea una amenaza terrorista. Pero pues, como les digo, es una cuestión que depende de quién esté actuando. Si ustedes son un país como Estados Unidos, pues sostienen la idea de que realmente no hay que respetar estos derechos humanos y el derecho interhumanitario porque el otro grupo pues, no tiene ningún tipo de legitimación, sino que se trata de un grupo terrorista. Si son otro estado, pues ya depende de ustedes la manera en la que lo analicen, entonces pues es importante revisar eso para ver la forma en la que van a representar los intereses. Y pues ya para finalizar, ¿cómo se garantiza el cumplimiento del DIH? Pues como ya les dije, son bastantes tratados y eso, y pues teóricamente es obligatorio, pero ¿cómo se garantiza? Entonces tenemos varias cuestiones. Internacionalmente tenemos una corte como la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, que es la encargada de juzgar a los criminales que incumplen con el DIH. Aquí algo importante y diferente con los sistemas de derechos humanos es que los sistemas de derechos humanos usualmente castigan al Estado, mientras que los de derecho internacional humanitario lo que hacen es castigar a la persona específicamente responsable. Entonces, si fue el presidente quien dio la orden, el presidente es el que pues, se juzga como un criminal de guerra y así. Entonces tenemos la Corte Penal Internacional y tribunales militares internacionales. Tenemos tribunales ad hoc que son establecidos específicamente por una situación, como por ejemplo el de ex Yugoslavia, Ruanda, que fueron situaciones en las que se generaron diversas vulneraciones de los derechos humanos en el marco de un conflicto armado y por lo tanto se crearon estos tribunales específicamente para garantizar que esas vulneraciones del DIH no queden impunes, porque pues ninguno de los dos estados, pues Yugoslavia se disolvió y Ruanda se encontraba increíblemente débil, entonces no podían garantizar que efectivamente se castigara a estas personas, y tribunales especiales como el de Sierra Leona. Esto en el ámbito internacional. Y en el ámbito interno, dentro de la justicia penal ordinaria, por ejemplo, el Código Penal colombiano tiene un capítulo específico que habla de delitos del derecho internacional humanitario y tiene los delitos que van en contravía de estas normativas de derecho internacional humanitario. También la justicia transicional, como en el caso de nosotros con la JEP, analiza cuestiones de derecho internacional humanitario, pero pues bajo un marco distinto porque se trata de un tipo de justicia especial. Y en el ámbito tanto interno como internacional se habla de la imprescriptibilidad de los delitos, es decir, que sin importar cuánto tiempo ocurra, siempre se pueden perseguir esta clase de delitos considerando lo graves que son. Como reflexiones finales, pues el derecho internacional humanitario claramente tiene muchas fallas y muchos debates, es una cuestión que es muy práctica porque pues en las hostilidades, primero, pues es muy difícil realmente en el momento analizar realmente lo que va a pasar. Segundo, ya en el futuro es muy difícil obtener las pruebas porque son cuestiones que yo como militar puedo decirte, yo tenía esto, esto y esto, y como juez pues hay que pensar en el momento en el que se estaba. Entonces pues es un juicio bastante difícil y bastante debatible, por lo tanto se habla de bastante interpretación, y cuando se habla de DIH pues usualmente se le da mucha importancia no solamente a la costumbre de los tratados, sino a la jurisprudencia ya dada por distintos tribunales, como los internacionales o los nacionales. Es una cuestión que pues a veces es muy criticada porque dicen que realmente dentro de las hostilidades igual los estados siguen haciendo lo que quieren y no tienen ningún tipo de control, pero pues sí se ha generado diversas formas en las que se intenta darle algún tipo de humanidad, y pues la idea de que esto esté establecido es que se llegue como a este ideal, pues al mismo tiempo que los derechos humanos, de que algún día o que al menos los estados intenten llegar a ese punto, y que tal vez si no llegan hasta acá donde se supone que deben llegar, que al menos lleguen hasta acá, o sea, que no se queden acá abajo como estaban antes, sin ningún tipo de regulación o sin ningún tipo de organización que busque promover esta clase de cuestiones. Entonces, precisamente por eso es que tiene su razón de ser y por eso es que es importante impulsarlo. Una vez más, pues muchas gracias por escuchar esta capacitación. Quedo atenta a cualquier tipo de duda de pregunta. Si quieren que amplíe algún tema, me dicen y organizamos una capacitación en vivo, pero pues eso es como lo importante para tener en cuenta. Ya en temas del modelo, usualmente los estados se acusan el uno al otro de haber incumplido el DIH. Lo cierto es que casi todos los estados del mundo han incumplido el DIH. Lo que hacen los estados es defenderse diciendo que realmente era necesario desempeñar ciertas actividades militares. Entonces, pues es como, si los están acusando, pues es como la defensa que se suele dar, y si quieren acusar a alguien más de incumplir el DIH, pues traten de hacerlo con pruebas específicas, o por ejemplo con condenas que ya se han dado internacionalmente, o de organismos como Amnistía Internacional, que hace revisiones y vigilancia de esta clase de cuestiones. Espero que esté muy bien, hasta luego.